Hola, muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Nicolás Cárdenas Jaramillo. Hoy iniciamos esta grabación con la siguiente noticia. Si bien yo ya les había hablado en mi canal secundario, y lo tienen aquí, de noticias, por cierto, poquito diferente el estudio, un poquito diferente las cosas, porque la idea es pues grabar un poquito mejor. Díganme, ¿qué les parece? Apenas estamos armando lo que es iluminación, pero pues si les pudiera mostrar, pero bueno, no, eso si les interesa, díganme. Ahora sí, brinquemos a nuestro estudio. En los últimos días les había hablado de el problema que ha venido ocurriendo con todo este cuento de las estafas. De hecho, en diciembre 23, 25, algo así, en diciembre 23 lo hizo Blue Radio. Y no recuerdo si fue en diciembre 23 o 25, ya les estaré colocando aquí en la anotación, de que yo les subí el programa, y es más, creo que lo resubí hace unos días, porque lo que está pasando con las estafas quiere llover. Porque lo que está pasando con las estafas aquí en el país es bastante grave. Publiqué incluso un video y unas fotos en mi cuenta de Facebook sobre, pues, lo que ha venido pasando. Gente haciéndose pasar por Nequi, por Davivienda, por Daviplata, por Bancolombia, incluso por Ecopetrol, que los que han visto el avance de este video han visto que dicen que es una plataforma muy, muy, muy buena para invertir, que es una plataforma incluso oficial de la marca, pero no, déjenme decirles, señores, que la cosa no es así. Y no es así, no porque no se quiera, sino básicamente porque Ecopetrol no tiene esas plataformas. Ecopetrol lo que tiene es que cotiza en la bolsa de valores, sí, pero no lo va a llamar a usted. Estamos llamándolo por un grupo pequeño de inversionistas y con una voz española. A ver, no caigan en eso. Tampoco Davivienda lo va a llamar a pedirle sus datos, todo el mundo lo sabemos. Pero es que ahora incluso llaman por WhatsApp con el teléfono rojo de Davivienda. Davivienda no va a hacer eso. O el tick de verificación. Un tick de verificación se puede comprar desde $2 o desde $5. Así que no se crean solo eso. ¿Por qué caigo en este tipo de tema? Porque nuevamente vuelve a pasar en Blue Radio de que lo que han venido haciendo es llaman incluso a periodistas y todo eso, y si ellos pueden caer, ellos que saben más que nosotros del tema, es porque la delincuencia ha venido aprendiendo este tipo de cosas. Ahora, vamos a ver la denuncia completa, pero antes... 10 de la mañana, 45 minutos. Mire, Ana Cristina, usted ha sido víctima, y yo creo que varios de los que nos están oyendo aquí en nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, a través de las frecuencias de Blue Radio alrededor del país, ha sido víctima de que la intenten estafar por teléfono, ¿verdad? Como sí. Tantos hemos sido víctimas de que intenten sacarnos la plata por teléfono y a través de línea de WhatsApp. Sí, así es, Camila. Recordemos que hace unos días había comentado que me habían hecho una llamada de Bancolombia, como si fuera un funcionario de Bancolombia. Pues ahora me llamaron de una empresa estatal. Ahora resulta que la llamada es, y todo esto con un saludo a las cárceles y a los call centers de las cárceles, porque todo eso son las mismas estafas. Hay una estafa que se está haciendo y ellos lo que hacen es que se identifican como del Centro de Inversiones Ecopetrol. Escuchemos lo que dicen en la llamada. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Le llamo del Centro de Inversiones Ecopetrol. El motivo de esta llamada es sencillo. Ecopetrol acaba de abrir una nueva ventana de ingreso para pequeños inversionistas con un aporte inicial mínimo de 1 millón de pesos colombianos. Es una oportunidad de ganancia sin precedentes. Antes de continuar, le hago una pregunta rápida. ¿Tiene al menos 1 millón de pesos disponibles para iniciar una inversión real? Sí. Esto no es un trabajo, es una inversión verdadera. Sí. Sí, continúe escuchando.
Si no, puede colgar ahora. Esta oportunidad es solo para quienes pueden invertir al menos 1 millón de pesos. Ecopetrol es una de las empresas más fuertes y estables del país y miles de colombianos ya están ganando muy buen dinero gracias al crecimiento de sus acciones. Estamos seleccionando un pequeño grupo de nuevos inversionistas para hablar directamente con un especialista certificado, quien le ayudará a abrir la cuenta, a configurar el aporte inicial de 1 millón de pesos y mostrarle exactamente cómo comenzar a ganar con Ecopetrol desde esta misma semana. Para confirmar su interés y solicitar la llamada con el especialista. Ana Cristina, ¿pero esto es una grabación o es una persona que la estaba llamando? No, es una grabación. Es una grabación porque inclusive fíjese, Camila, que yo le respondo y la grabación sigue. O sea, esto evidentemente es una grabación, además es una voz de una mujer, pues como escuchamos, con acento español. Y la cosa es que la grabación después se corta sola. Es decir, cuando usted ya dice que sí, como para seguir la conversación, la grabación se corta sola. Entonces aquí la estafa, porque esta estafa se la han hecho a varias personas, pues queda ahí la alerta ciudadana, pues porque el 1 millón de pesos es muy probable que haya pues un grupo grande de personas, que haya muchas personas que puedan creer esto y que puedan consignar esa plata. Esta llamada la recibí de una línea que es +1, es decir, una línea que empieza con +1 y es 57, o sea, colombiana, 57-310-456-7890. Esa es la línea desde la cual me marcaron. Ya verifiqué con Ecopetrol. En Ecopetrol me dijeron que era una estafa, que efectivamente era una estafa y que tenían pues muchas denuncias de que se están haciendo esas llamadas. Pero es que las estafas que se están haciendo a través de línea telefónica y a través de los celulares están disparadas. Están desatadas. Acuérdese, es que por eso recordemos lo que pasó el pasado 23 de diciembre, que nosotros presentamos aquí en estos micrófonos una forma de engaño en cómo los delincuentes desde las cárceles del país pues están tratando de robarle a la gente las líneas de WhatsApp para después pedirle plata a sus contactos. Acordémonos de esta estafa que nosotros presentamos en diciembre del año pasado. Páreme bolas. Pero entonces usted así entra al WhatsApp de la gente porque la gente le da el código, ¿cierto? Y usted ahí Oye, tú no eres bobita, tú no me lo diste. Pero entonces, después de que la gente le da el código, usted empieza, así es como le escribe a los amigos, como, ay, es que necesito que me des plata, no sé qué, y le hacen la transferencia a su Nequi, ¿o no? ¿Por qué te han inscrito? Tenemos esta línea quemada, tenemos que cambiar de línea, weón. No, o sea, no, me han escrito, o sea, le ha pasado a gente que conozco, por eso es que le digo. Y ahí nosotros evidenciamos cómo desde la cárcel están haciendo esto. Por esa razón, también hablamos con el ministro de Justicia, el exministro, ¿no? Porque ya es exministro, el exministro de Justicia, Andrés Hidárraga, en 26 de enero, y le preguntamos sobre esto, sobre qué van a hacer en las cárceles para bloquear los teléfonos y para que los que están ahí metidos dejen de estafar a la gente robándole sus líneas de WhatsApp. Y esto decía el ministro en su momento. Nosotros no podemos permitir que el flagelo de la extorsión no solamente se naturalice en Colombia, sino que se expanda a Centroamérica. Por eso le he pedido al señor director del USPEC que esta semana tengamos resultados concretos a propósito del funcionamiento de los bloqueadores en la cárcel de Convita. No puede ser posible que, existiendo tanta tecnología, el único lugar del mundo donde no funcionan los bloqueadores de señales en Colombia. Pues resulta que una colega periodista que se llama Giyola Valero, que está con nosotros en la línea, pues nos ha contado que por cuenta del seguimiento que hemos venido haciendo sobre cómo se está estafando a la gente por teléfono, pues nos llamó y nos va a contar una historia que ella, conociendo y haciéndole seguimiento también a cómo están funcionando los delincuentes desde las cárceles, pues casi cae. Giyola, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Camila, buenos días, muchas gracias, y a toda la mesa de trabajo. Mire, ahora que ustedes ponían ese audio con voz española y todo hablando de Ecopetrol, me dio risa y al mismo tiempo pensé, no te ría porque usted casi cae. Entonces, es una cosa que oyéndola a usted, oyendo tantas advertencias, y ayer yo tenía teletrabajo, estaba aquí en mi casa, y me entró una llamada a mi celular de un número que se me pareció conocido, como que yo dije, yo he visto este número, voy a contestar, que yo no contesto números desconocidos, porque me llaman demasiado por el tema de mi trabajo, entonces no contesto. Entonces se me hizo
conocido, dije en algún momento, y contesté. Inmediatamente me hablan con mi nombre, señora tal, Yola Valero, mire, usted tiene una cuenta, tiene una tarjeta de crédito de Davivienda, número terminada en estos 2 dígitos, y yo, sí, ¿qué pasó? O sea, como que de repente todo lo que me decían era cierto. O sea, ellos tenían toda su información, su cédula, Sí, claro. su nombre y el número de su tarjeta. Y los 2 últimos dígitos de mi tarjeta, porque claro, se cuidan también de que no te des cuenta que te van a estafar, porque tienen los datos, pero se comportan como personas del banco. Pero Camila, digamos, es un entrenamiento. Yo decía, esta gente está entrenada, te dicen las palabras la gente del banco, como no me vaya a dar códigos, no me diga sus montos, no sé qué. No, pues efectivamente era el teléfono del que me estaban llamando, era el teléfono rojo de Davivienda, así yo lo veía en la pantalla de mi celular. Es decir, ellos la llamaban de WhatsApp, porque en WhatsApp es donde uno ve la imagen que aparece, y ellos ponen ahí el teléfono rojo de Davivienda. Entonces usted dice que están llamando directamente de Davivienda. Pero además el WhatsApp decía Davivienda y con el chulo de verificación. Entonces yo miraba el WhatsApp y yo decía, sí es Davivienda, tiene el chulo de verificación. Y el número del que me estaban marcando era el 338-3838. Bueno, es algo así, por eso a mí se me hizo familiar. Y cuando me empieza a decir los 2 últimos dígitos, me dijo, mire, le están tratando de hacer compras en Falabella, nuestro equipo digital del banco está en alerta porque su caso ya lo tiene la policía, la fiscalía. O sea, me empezó a nombrar y a nombrar. Yo, obvio, estaba aquí en teletrabajo, pero dije, no, espere que esto es importante, como así me van a robar, que me están comprando en Falabella, yo no sé qué. Entonces, no, pero tranquila, ya lo bloqueamos. Pero yo miraba los números, miraba el WhatsApp de donde me estaban hablando y todo, tenía el chulo de verificación, Davivienda, yo, ok, sí, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? O sea, no, espéreme un segundo, no sé qué, déme un segundo, y se van como en la línea, tal cual un banco. Bueno, me tuvieron 2 horas, Camila, casi 3 horas me tuvieron ahí en el teléfono, pero no cuelgue porque si pero cuelga, 2 horas que usted estuvo ahí con ellos, y ellos claro. Al final, ¿qué era lo que, o sea, cómo le iban a robar la plata? Porque ellos empiezan a hacer la actuación de decir, total, mire, conocemos su tarjeta de crédito, que es que eso es lo más peligroso, es las bases de datos de dónde están saliendo estas personas, porque saben cuál es la cédula de uno, cuál es el nombre de uno y cuál es la tarjeta de crédito. Eso es lo que tiene que averiguar la justicia. Pero ¿cómo le iban a robar? Es decir, ¿cómo le iban a sacar la plata? No, pues imagínese que ellos entran por la tarjeta de crédito y me empiezan a decir que hay que proteger mi saldo, porque está en alerta máxima, que ya la policía y la fiscalía, o sea, pues eso te meten, que yo decía, pero ¿cómo así? ¿Qué pasa? Pero no le vaya a decir a nadie, porque claro, yo iba como a escribir en el WhatsApp, no sé, a contarle a gente que, oiga, me está pasando esto. No le digan a nadie, porque casi siempre es gente conocida la que hace esto, entonces si se alerta, ellos van, bueno, o sea, todo. Entonces lo que hacen es que me empiezan a decir que van a proteger mi saldo de mi tarjeta de crédito, que van a proteger mi saldo, pero para eso necesitan abrir una cuenta de ahorros, y todo eso se hace a través de la app de Davivienda. Entonces yo les digo, pero ¿para qué una cuenta de ahorros? No, yo no voy. Pero Camila, es que es como tipo ese con el que tú hablaste, que entrevistaste cuando intentó estafarte, que ellos tienen unas preguntas y respuestas que están muy bien peinados, pregúnteme lo que quiera que yo se lo respondo, así son, o sea, así es. Entonces el señor yo le decía, pero ¿para qué una cuenta de ahorros? Ustedes ya me han bloqueado la tarjeta, yo nunca he tenido que abrir cuentas de ahorros, no, yo no voy a abrir una cuenta de ahorros. Mire, señora, es que usted tiene que entender que esto está pasando, esto es una alerta mundial, o sea, marica, te envuelven de una manera y usan unos términos. ¿Y usted en qué momento se da cuenta? ¿Usted en qué momento se da cuenta? Porque estos son 2 horas uno hablando con estas personas que son profesionales, que lo que aprendimos nosotros es que están en las cárceles. Entonces, pues tienen todo el tiempo libre, este es su trabajo. Entonces están desde las cárceles con las bases de datos, teniendo la información de los teléfonos de la gente, las cédulas, las tarjetas de crédito, en este caso que me parece ya mucho más delicado, y logrando que la gente convencerla para que pase su dinero. ¿Usted en qué momento se da cuenta que esto es mentira y que es una estafa? No, pues esto me hicieron abrir la cuenta de ahorros, pero intentábamos por la app, intentábamos por la web, entonces todos esos procesos, y cambie la clave, y mándeme el pantallazo, y mándeme no sé qué, pero yo al mandar los pantallazos al chat verificado de Davivienda, pues les estaba dando la información de cuáles eran mis saldos en la tarjeta y todo. Ay, no le puedo creer, ahí estamos viendo las imágenes de la aplicación de Davivienda y de los pantallazos, o sea, usted empezó a entregarle a ellos toda la información de la plata que usted tenía en su cuenta a través de WhatsApp.
Además, Camila, me llegaban mensajes de texto como usted acaba de no sé qué, usted, o sea, tienen eso muy bien diseñado. Yo creo que los bancos de verdad, yo entiendo que no son policía y yo entiendo que se sale, pues se desborda, si están todas las cárceles haciendo esto de call center, se les desborda, pero hombre, viendo estas cosas que ya manejan, cómo les falsean todo, pues sí deberían ponerse un poquito más a la altura, pues son los bancos, ¿no? Y tienen unos presupuestos importantes, deberían de verdad hacer algo en protección del ciudadano, porque a uno le siguen llegando los mensajes de usted acaba de entrar, usted me tuvieron ahí. O sea, es decir, ellos tienen todo articulado de tal manera que conocen sus datos, le piden que se meta a la aplicación, que muchas veces eso hacen cuando uno habla con los bancos, les dice, por favor, métase a su aplicación, haga esto. Le pedían que mandara los pantallazos, usted mandaba los pantallazos e inmediatamente otra persona estaba por ahí mandándole mensajes de texto, como tiene uno con los bancos, usted acaba de hacer esta transacción, mandándole mensajes de texto de lo que usted estaba haciendo en la aplicación. Entonces usted dice, obviamente, esto está completamente seguro y es el banco el que lo está haciendo. Exacto, y usan los mismos tipos de letras. O sea, yo luego comparé porque yo quedé en shock. Cuando te conté, dije, Dios mío, ¿qué es esto? Casi lo hago. Me hicieron abrir una cuenta de ahorros a 0 costo. Ahí mismo en la aplicación uno crea una cuenta, no sé qué. Me dijeron, listo, ahora pase su saldo de su tarjeta a esa cuenta de ahorros, a su cuenta de ahorros que acaba de crear. Y yo dije, ok, sí, bueno, es mi cuenta. Y yo veía mi nombre y yo dije, sí, pues paso para protegerla, que porque mi tarjeta ya estaba clonada en todo el país, no sé qué. Paso la plata a mi cuenta de ahorros y cuando ya estoy ahí en la cuenta de, pero esto era que me dejaban esperando medias horas. Hubo un momento en que yo les dije, oiga, yo no tengo más tiempo, tengo una llamada, yo no puedo seguir acá, hasta luego, y les colgué y volvieron y me llamaron, no, mire, esto es delicadísimo si usted hace esto, y ellos empiezan a comprar, no tenemos cómo avisarles, o sea, y yo, ok, paso mi plata. Y luego me empiezan a hablar de la superintendencia financiera. Esa fue otra cosa que me causó como, porque me decían que la superintendencia de finanzas. Y yo, pero eso no existe, eso se llama superintendencia financiera. Es el banco, ¿cómo me están hablando de la superintendencia de finanzas? Ahí ya como que algo me hizo, oiga, no existe la superintendencia de finanzas, y una persona que trabaja en un banco sabe que es la superintendencia financiera. Y de pronto el tipo me dice, mire, le voy a mandar este número en la cuenta de nuestro tesorero. Mande su plata a la cuenta del tesorero del banco. Le dije, no, yo no voy a pasar mi plata en ninguna cuenta. No, es que eso es un bolsillo de seguridad. Eso es un bolsillo y le empiezan a usted otra vez un bolsillo de seguridad. Es que me está escribiendo una cantidad de gente que la está escuchando en estos momentos, Giyola. Nos están escribiendo al 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp. Por ejemplo, me están escribiendo del consultorio de la Universidad Libre y nos dicen que el semestre pasado ayudaron a muchas personas que acudieron al consultorio jurídico porque los robaron de esa manera, que los llaman con toda la información y les dicen que les están robando y que la forma de evitar era trasladarles a ellos a una cuenta del mismo banco a través de avances con la tarjeta de crédito. Entonces la gente hace avances con la tarjeta de crédito y pasa esa plata a una cuenta de ahorros de ellos, en este caso, por ejemplo, de Davivienda. Me está escribiendo la defensora del televidente del canal Caracol, Amparo Pérez, y dice que le pasó exactamente lo mismo que usted está narrando, que la tuvieron 3 horas supuestamente de Davivienda para robarle plata de la tarjeta de crédito. Pero además tú lo pasas al mismo banco. ¿Cómo no rastrean eso? ¿Cómo no hay una cosa, o sea, imposible? Yo de verdad colgué en shock, claro, porque cuando yo ya vi que el tipo me hablaba bolsillo de seguridad, pero yo veía en la pantalla que decía cuenta de ahorros de Jorge Lozano. Yo decía, no señor, aquí no hay ningún bolsillo, eso es una cuenta de ahorros de otra persona, yo no voy a pasar mis saldos a la... No señora, mire, es que eso es momentáneo, mientras usted, porque hay que proteger, o sea, vuelven y te tienen. Y cuando usted llamó al banco a poner la queja, ¿qué le dijeron? ¿Qué le dijeron en Davivienda cuando usted dice, oiga, me acaba de pasar esto, así están robando a la gente? Pues Camila, de nuevo, yo entiendo que no es el papel de los bancos, que los bancos no son policías, que la delincuencia es desbordada y que cada vez se inventan un paso adelante, pero la verdad es que ahí mismo colgué, llamé al teléfono rojo, al verdadero, porque el que me aparecía ahí pues claramente no era, y le dije, oye señorita, me tuvieron 3 horas, mire, me dijeron esto, tengo los números, es que es el mismo WhatsApp de ustedes, así señora, ponga un correo. Yo, pero es que, o sea, me iban a quitar todos mis saldos, me hicieron abrir una cuenta de ahorros, ¿qué va a pasar con eso? O sea, yo, sí, mandé un correo.
Pues mire, Giyola, nosotros nos comunicamos con Davivienda precisamente a contarles exactamente esto. Ellos pues muy amablemente nos dijeron que van a escalar directamente esto para averiguar qué fue lo que pasó, pero que en estos casos los voceros, frente a lo que está pasando con el fraude de los bancos, es Asobancaria, que es el gremio de todos los bancos y no lo están haciendo entidad por entidad. Pero yo le agradezco que usted haya decidido contar esta historia a propósito de lo que venimos haciendo desde el año pasado, y es alertando a la gente: no se deje robar, no se deje estafar. Tenga mucho cuidado, cada vez es más difícil, sí, porque usted es una persona informada, usted sabe cómo funciona esto y casi cae. Imagínese a mi mamá la roban en 3 minutos. Cami, casi. Y cuando yo le conté a mi familia, todos también tuvieron la misma y me decían: ay, eso lo contó Camila Zuluaga, eso salió en Blue, ay, no, y yo decía, sí, y yo sabía eso también, casi caigo. Estuve a hacer así en la pantalla para perder todos mis saldos de tarjeta de crédito, de cuentas, de todo, ahí en la app de este banco. Pues Giyola Valero, mil gracias de verdad por contar su historia, y que ojalá pues sigamos haciendo pedagogía para que a la gente no le roben su plata de esta manera cuando la llaman por teléfono, haciéndose pasar como gente de un banco o haciéndose pasar por gente de WhatsApp. Un saludo especial, un abrazo. A ti, mil gracias, un saludo. Camila, son muchas las personas a las que todos los días o casi a diario le llegan correos con los logosímbolos de los bancos pidiendo actualización de datos y con enlaces que terminan siendo un fraude. A mí, por ejemplo, me llegó, Camila, uno que le quiero mostrar, un mensaje en donde aparece el logo de Davivienda, y allí se me informa que por el compromiso que tiene el banco con la seguridad de mis cuentas, me informan que están reforzando los controles de verificación. Dice: por este motivo es necesario realizar la validación de sus datos para mantener su cuenta activa y seguir utilizando nuestros servicios con normalidad. Y más adelante, Camila, me advierten que si no completo esta validación dentro del plazo indicado, pues me van a suspender y a bloquear temporalmente por motivos de seguridad la cuenta de ahorros. Allí seguidamente aparece un enlace y ahí está la trampa, Camila, cuando la gente ingresa ese enlace y proporciona datos. Es una modalidad vieja, pero se sigue viendo casi que a diario, Camila, y muchas personas a diario reciben este tipo de mensajes que es firmado, entre otras cosas, por el supuesto área de seguridad del banco. Entonces no está de más, Camila, ahí está el mensaje, que la gente lo vea, se identifique si le ha llegado, se identifique con ese tipo de mensajes, lo verifique y que obviamente no ingrese a esos enlaces porque seguramente le van a vaciar. Exacto, sus usted no ahorros de haga la clic cuenta. a nada, no haga clic a nada, Jennifer. Uno tiene que tener mucho cuidado y tener los ojos bien abiertos, y por eso es importante pues contarle a la gente las experiencias que han tenido otras personas cuando las han robado o las han intentado robar. Sí, Camila, ese método de estafa que está narrándonos Hugo Mario se llama phishing y es muy conocido y ya es muy viejo. Yo me acuerdo hace mucho tiempo aprendiendo sobre eso, que le cambian una letrica por ejemplo, al link de la página web, entonces estar muy pendiente de eso, que es una suplantación de una empresa en la que uno confía para meterle a uno un virus o robarle datos bancarios. Este que estamos hablando ahora, Camila, de llamadas, se llama phishing, que son llamadas falsas, y también el de mensajes de texto, que supongo que a ustedes también les ha llegado, se llama smishing. Entonces, son los más comunes, según estoy leyendo aquí algunos datos, Camila, pero ¿sabe qué me sorprende? Que estoy leyendo también datos de TransUnion y también de la policía, y dice que en el primer semestre de 2025 el número de estafas digitales bajó un 2,3% y que se sitúa en Colombia como uno de los más bajos de Latinoamérica, mientras a nivel global está el 3,8% el nivel de estafas en todo el mundo. Yo no sé si a las autoridades o a quienes vigilan esto se les está pasando por alto este tipo de modalidades, porque lo que uno ve, siente y vive día a día es que estos criminales cada vez están más perfeccionados. Mire lo que nos contaba la colega, o sea, tenían los datos de la tarjeta, de su cuenta bancaria, le hicieron abrir una cuenta, es decir, están muy preparados, y yo no sé si se les está escapando esto a las autoridades y a los mismos bancos que tienen que educar. Jennifer, los que me llamaron de Bancolombia tenían mis datos, es más, tenían la dirección de mi casa, o sea, había, ahí es donde hay que preguntar cómo va la cosa, porque tenían hasta, o sea, datos personales, información personal. Pero mire, hay una cosa muy importante que lo dijimos al principio de esta entrevista, y es cómo el ministro Hidárraga había dicho: voy a hablar con la USPEC a ver qué está pasando, y eso sigue pasando. Entonces esta conversación sería muy buena que la pudiéramos
continuar con la gente de los PEC y sobre todo también que el ministro actual de Justicia, el ministro Jorge Iván Cuervo, retomara esa conversación, porque es que se siguen dando estas estafas. Mientras Hugo Mario estaba contando de la estafa de Davivienda, 2 personas me escribieron a decirme, también me pasó lo mismo con Davivienda. Hay otro caso que sí es muchísimo más, pues más grave, de una persona que le robaron 20 millones de pesos porque le dijeron que que del banco le iban a ir a cambiar la tarjeta, y efectivamente fue una persona vestida con la ropa de un banco, con la ropa de su banco, le tenía una tarjeta, o sea, la tarjeta perfecta, una tarjeta con su nombre, con número, le dijo, deme la tarjeta vieja. Cuando cortó la tarjeta, le dejó el chip, y con ese chip sacaron hasta 20 millones de pesos. Cuando él se dio cuenta, ya hizo bloquear todo. Entonces, es que esa es otra de las cosas, y nosotros tuvimos un caso de eso, de gente que se hace pasar por gente del banco que le va a cambiar la tarjeta, la corta y deja el chip, y el chip se lo llevan y los roban. O sea, esta es claro, una práctica que utilizan bastante. Me dice Amparo Pérez, Ana Cristina, que cuando ella le pasó lo que le sucedió a Gillola con supuestamente los funcionarios de Bancolombia, que de Bancolombia no sino de Davivienda, ella fue a Davivienda y le dijeron pues que eso era una estafa, y les dijo que por qué no tomaban medidas si ella les había dado el número y el nombre del supuesto funcionario y el número de teléfono y la cuenta que abrieron en Bancolombia, en Davivienda, porque es que abren una cuenta, que por eso Gillola decía, ¿cómo el banco no rastrea? Si es que la plata se la hacen pasar a uno de una cuenta a otra. Claro. Y ellos lo que dicen es que, pues no, que no hacen nada, porque dicen que al minuto desaparecen los teléfonos, pero no entiende uno cómo desaparece una cuenta de banco al minuto, porque abrir una cuenta de banco no se abre en 2 minutos y tampoco se cierra tan fácilmente. Entonces ahí los bancos sí podrían hacer algo para evitar que la gente le roben su plata y descubrir quiénes son los que están haciendo esto. Camila, pero es que perdóneme una cosa, una persona que tenga, y eso también, yo por eso hice todo el proceso, y yo sé que es dispendioso, pero les digo a las personas que les pase eso, que hagan todo el proceso con el banco. ¿Cómo es posible que de una llamada tengan todos mis datos bancarios? O sea, unos datos personales que debe tener es el banco. ¿Cómo es posible que eso esté pasando? Y yo voy después, porque yo la llamada cuando fue a Bancolombia le dije, ¿sabe qué? Yo voy a ir directamente a la entidad a ver qué pasa, yo voy a ir a una sede. Y a la sede que fui, pues lo tomaran como, sí, eso está pasando mucho, pero oye, te estoy poniendo una denuncia. Entonces todo lo puse por canales virtuales, pero en la medida en que los bancos se den cuenta, es que son personas no solamente que están intentando a ver a quién pueden tumbar, sino que son personas que están con datos personales que solamente alberga el banco. Y eso es muy cuidadoso, eso es muy delicado. Me escriben a través de nuestro canal, de nuestra línea de WhatsApp también, que otra modalidad que se está utilizando para estafar a la gente es que les mandan un mensaje de texto a su celular diciéndoles que les van a dar un mercado. Los citan, llegan a recibir el mercado, los meten en una oficina y los hacen firmar unos papeles sin que se den cuenta que están firmando unos contratos de planes vacacionales que quedan atados a sus tarjetas de crédito. Cuando les empiezan a cobrar, ellos se sorprenden porque pues no contrataron esos servicios vacacionales, buscan a la gente que los embaucó y desaparecen. O sea, tenemos que estar con los ojos abiertos. Aquí vamos a contar cuáles son las modalidades de estafa que se están generando en el país, pero también un llamado a los bancos y un llamado a ver cuál es la situación y qué es lo que están haciendo para evitar que esto suceda. Yo sé que están sacando cuñas publicitarias que dicen, usted no le dé sus datos a nadie, nadie lo va a contactar de esta manera o de la otra, pero es importante hacer un refuerzo porque está al orden del día, a la gente le están robando su plata, llamándolos por teléfono, escribiéndolos por WhatsApp y trasladando cifras que acá tengo oyentes que me están diciendo, Jennifer, hasta de 54 millones de pesos. No, qué susto, Camila. Yo creo que acá hay 2 puntos. Bueno, son varios, pero resaltaría 2. Uno, la capacidad de respuesta y de pedagogía que están teniendo los bancos, Camila. Y 2, quiénes están vendiendo las bases de datos, porque es que están accediendo los ciberdelincuentes o los delincuentes pues a nuestros nombres, cédulas, cuentas bancarias, direcciones de nuestras casas. ¿De dónde están sacando esa información? ¿Cómo las están vendiendo en un mercado corrupto? Me parece que eso es un dato muy importante que hay que prestarle mucha atención. Pues nos están llegando una cantidad de mensajes sobre las estafas, las formas de robo que se están utilizando hoy en día, y vamos a ir contándolas para que pues nos vayamos educando todos, porque ninguno está exento de que esto le pueda pasar. Pero antes, déjenme darle unos tips cortos. El primero, así digan ser del banco, así se sepan sus datos, porque ahora se saben sus datos, no caiga.
no mande platas, no transfiera platas, el banco no le va a pedir a usted que ellos le guardan la plata pero que la transfiera a otra cuenta, no, el banco no le va a pedir eso. Y aquí un jalón de orejas a Davivienda, Daviplata, Nequi, Bancolombia y todo el resto de bancos. Si ustedes saben lo que está pasando, ¿qué pasa? Aquí hubo pues que no lo cuadran. Ahora, permítanme que cancele esto porque el gato me va a apagar el computador. Entonces, ellos, oiga, me acabo de dar cuenta que tengo la marca de Droidcam. Para poderla eliminar más fácil en la edición, me voy a hacer para el otro ladito. Ellos no le van a pedir a usted esos datos. Ahora, como se me vino el agua encima y se va a meter en el micrófono, déjenme que les dé la última recomendación. La última recomendación viene a ser la siguiente. No de papaya. Es muy sencillo, no de papaya. Si usted ve que le está pidiendo más datos o menos datos de lo normal, si usted cuando está haciendo todas estas cosas se comunican con ustedes de Ministerio de Finanzas, eso no existe. Eso no existe. Tampoco es que lo necesitemos. La Superintendencia Financiera sí existe. Pero así le digan el nombre correcto, no de papaya. Mi nombre es Nicolás Cárdenas Jaramillo, gracias por estar en este video y vamos con la denuncia. Por cierto, las partes más importantes de esta denuncia los van a ver en Shorts. Y si usted viene de Shorts, denos un saludo, díganos qué le parecen los Shorts, qué le parece esta nueva propuesta. Y ya para la siguiente, vamos a ajustar mejor el sonido porque sé que tiene algo de eco y que se me está metiendo el sonido del agua. Pero, pues aquí revisando veo que no hay mayor problema. Así que, bueno, nos vemos la próxima. Y pronto se viene review de esta que es la Infinix XPad 20. Un review de cómo me ha ido con ella. Y sí, todo el rato me he estado monitorizando con ella y grabando con otra cámara. Así que, perfecto. Aquí como por hacerme una publicidad política no pagada, porque esto tampoco es política. Nos vemos.